del San Ginés, estamos comenzando con ustedes, han formado un grupo del tercero, están a todos los cursos, A, B, C, no interesa, indistintamente van a tener que ver este video, ¿me entienden? El tema ya se le ha pasado, el tema es para lectura, no es para que vayan copiando en sus cuadernos, sino simplemente es para que lean. Y luego les voy a hacer preguntas, de las preguntas y el cuestionario voy a calificar, no de otra cosa. Vayamos a este tema llamado elementos químicos. ¿Qué son los elementos químicos? Son sustancias simples, sencillas, que no pueden descomponerse en otra cosa. Por ejemplo, el plomo, tenemos el plomo, la fundimos, el plomo sigue siendo plomo, aunque sea líquido, ¿me entienden? Es decir, no se descompone en otra sustancia. El sodio lo mismo. Si tomamos el sodio, es un elemento químico que no puede descomponerse en otra sustancia. El magnesio, el carbono, el silicio, son sustancias llamadas simples, sencillas, que son los elementos químicos. Entonces, en resumen, los elementos químicos son sustancias sencillas que no se descomponen en ninguna otra sustancia. Mantienen la misma sustancia. Ahora bien, los elementos químicos pueden ser constituidos por una sola clase de átomos. Por ejemplo, el carbono. El carbono pues está formado por solamente carbono, nada más. Ahí tenemos el carbono. ¿Qué quiere decir? Que está formado solamente por diferentes sustancias sencillas, simples, llamada carbono. Pero el oxígeno, siempre las sustancias gaseosas en la naturaleza están de dos en dos, en pareja. Se llaman moleculares. Por eso el oxígeno va a estar siempre de dos en dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. En este otro vamos a obviar en los carbonos solamente sencillos. 1, 2, así sencillos. Vean, así. La característica es que el carbono es una sustancia sencilla simple, pero está encontrándose una sola clase de átomo, formado por uno solo, y el oxígeno por dos. Se llaman moleculares que forman el oxígeno. La mayor parte de las sustancias gaseosas siempre son moleculares y se escribe con O2 y el carbono simplemente con una letra que es C. ¿Me entienden? Así, es la diferencia. Ahora bien, los elementos químicos, según su naturaleza, se van clasificando también acá en diferentes categorías. Vayamos bien. En la naturaleza vamos a encontrar hasta 3 clases de elementos que constituyen. Primero tenemos lo que se llaman los metales. Los metales son elementos químicos. Ya les he dado la tabla de valencias, creo que no les di, pero sin embargo vamos a hacerlo después. Los metales son, por ejemplo, el litio, se va abreviando una primera letra mayúscula, segunda letra minúscula, sodio, potasio, etc. Esta es la LINA, a veces una sola letra. Ya veremos cómo y de dónde salen estas letras abreviadas. Pero los metales son todos el litio, sodio. Tenemos luego realmente el manganeso, tenemos el hierro, tenemos el níquel. Esos son elementos metálicos, es la característica. Ya los elementos metálicos tienen la característica de que son buenos conductores del calor, principalmente el cobre. El cobre es de la electricidad, fundamentalmente es buen conductor de la corriente eléctrica y el calor, la mayoría de los metales. Luego, algunos de esos metales hay que señalar que no son frágiles. ¿Qué quiere decir que no son frágiles? Si agarramos el carbón, realmente lo golpeamos, se fragmenta. Si agarramos nosotros al hierro, el hierro es el elemento metálico que usamos en construcciones, todo aquello, lo golpeamos, no se fragmenta. Significa que no son frágiles los metales, no se fragmentan fácilmente. Es decir, esa es la característica. Entonces los metales ahí tenemos, y luego veremos el otro grupo, que es de los no metales. Los no metales es el otro grupo de elementos químicos. Tenemos ahí de los no metales,
tenemos el carbono, tenemos el fósforo, tenemos el silicio, tenemos el nitrógeno, etc. Estos son elementos no metálicos. ¿Cuál es la característica de estos elementos? Que no son buenos conductores de la corriente eléctrica. En cambio, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. En cambio, estos no, los no metales. Los no metales además tienen la característica que se pueden fragmentar. Agarramos el carbón o agarramos el azufre, golpeamos con un martillo, se fragmenta. ¿Me entienden? Esa es la característica. Y otra diferencia entre metales y no metales, los metales tienen brillo metálico. Cuando agarran el metal, lo pulen, ustedes brilla. En cambio, en estos no tienen brillo metálico. Es fundamental. Son malos conductores realmente de, diremos, la corriente eléctrica y del calor, y estos son frágiles los no metales, ¿no? Entonces tenemos la diferencia de ambos. Finalmente tenemos 8 elementos, los elementos llamados anfóteros. Estos elementos anfóteros es la tercera categoría de elementos. Se llaman anfóteros por el hecho de que, así anotamos, anfóteros quiere decir que trabajan tanto en la característica de metales y los no metales. Aquí está realmente, por ejemplo, anfóteros, está el manganeso. Es un elemento anfótero. Aquí está el cromo. Estos elementos se llaman anfóteros porque tienen la característica de trabajar como metales y también como no metales, ¿ya? Es decir, tienen ambas características de metales y no metales. Por eso se llaman elementos anfóteros. Luego tenemos 8 elementos finalmente para terminar. Son los gases nobles. Porque el próximo tema que vamos a ver y tienen que ustedes conseguir es su tabla periódica de los elementos. Porque vamos a ver la tabla periódica de los elementos. Ahí vamos a ver. Entonces el último grupo son los gases nobles. Estos gases nobles son características que dicen que no es activo. No puede realmente tener ningún tipo de conducta química, pero no es evidente porque participan formando también compuestos químicos. Aquí está, por ejemplo, el gases nobles, el argón, Ar, tenemos el criptón, tenemos el radón, etc. Es decir, son gases nobles porque algunos químicos señalan que son inactivos, pero eso no es evidente si no tienen mucha actividad estos gases nobles. Pero es la cuarta categoría de clasificación de elementos químicos. Muy bien, hasta ahí. Ahora entremos realmente a 4 preguntas fundamentales de esto, 5 preguntas para que ustedes realmente me tengan que responder. ¿Cuál es la abreviatura química de los metales cobalto, cobre, cadmio y mercurio? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la abreviatura química del cloro, bromo, oxígeno, azufre, nitrógeno? Tercera pregunta. ¿Qué se entiende por elementos frágiles? ¿Qué se entiende por elementos frágiles? Hace ratito les dije. Cuarta pregunta. Señalar 2 elementos de gases nobles. 2 elementos de gases nobles. Y finalmente, señalar 2 elementos anfóteros. 2 elementos anfóteros. 5 preguntas. Este cuestionario que estoy señalando al último, eso es lo que deben enviarme vía WhatsApp. Tal manera que ustedes esto lo mandan hasta la próxima semana, máximo hasta el día miércoles, los recepcionaré para su evaluación. ¿Listo? Muchas gracias, estimados compañeros. Hasta el próximo tema.